Durante meses, 3i Atlas ha sido el enigma más desconcertante en el cielo, un viajero interestelar más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Brillando con una luz esmeralda tan intensa que pintó los cielos nocturnos de la Tierra, inquietó incluso a los astrónomos más experimentados. Desde que fue detectado por primera vez, nada en él tenía sentido. Su escala, su brillo, su ritmo con pulsos de energía extraños. Sin embargo, justo cuando las personas comenzaron a acostumbrarse a su presencia, a aceptarlo como una anomalía singular y misteriosa que se dirigía hacia el Sol, ocurrió lo impensable. Aquellos que lo observaban de cerca lo vieron cambiar, no desintegrándose en caos como un cometa moribundo que se divide fácilmente, sino deliberadamente en dos cuerpos colosales. Esto no fue fragmentación, fue reproducción. Un grupo continuó con su curso original hacia el Sol, brillando constantemente como antes, mientras que el otro cambió, desviando su trayectoria, no al azar, sino precisamente, hacia Marte. Fue un momento que rompió los límites de lo que creíamos saber sobre los objetos celestes, obligando a científicos, gobiernos y personas comunes por igual a hacerse la misma pregunta aterradora. ¿Qué es exactamente 3i Atlas? ¿Cuál es su verdadero propósito, ahora que se ha duplicado? El evento en sí se desarrolló lentamente al principio, casi imperceptiblemente. Las imágenes de alta resolución del coma de Atlas revelaron una extraña protuberancia que se formaba en un lado, una hinchazón de luz que se negaba a disiparse. Los astrónomos inicialmente pensaron que podría ser un destello temporal, la expulsión de polvo o gases de la superficie del objeto. Pero a medida que pasaban las horas, ese brillo se condensó en algo nuevo. Un segundo núcleo luminoso, distinto pero conectado, que se alejaba suavemente de la fuente. El mundo ha visto cometas fragmentarse antes, pero nunca así. Las rupturas de los cometas son caóticas, llenas de escombros y arcos irregulares, dejando nubes de polvo destrozado que se dispersan y desvanecen. Sin embargo, la división de Atlas fue distinta. Fue simétrica, controlada, como una célula que se somete a mitosis o división en dos entidades iguales, completas y autosostenibles. Los núcleos de ambos cuerpos seguían siendo densos. Ambos emitían la misma luz esmeralda y ambos pulsaban con el mismo ritmo exacto. Para los científicos pegados a sus monitores, fue como si las leyes físicas se hubieran doblado ante sus ojos. Ningún mecanismo natural conocido podía explicar una división tan organizada. En cambio, lo que vieron parecía ser un procedimiento deliberado que llevaba consigo la inquietante sugerencia de intencionalidad. Atlas seguía intacto. Se había multiplicado. Una vez que la división fue innegable, el enfoque se centró en la cuestión de la trayectoria. ¿Seguirían ambos cuerpos el mismo camino? El segundo fragmento se desplazaría sin rumbo, llevado por la inercia hacia el espacio profundo. Los cálculos orbitales respondieron en pocos días, y los resultados enviaron ondas de choque a través de la comunidad científica. El 3i Atlas original mantuvo su arco constante hacia el perihelio, su paso más cercano al Sol. Pero el segundo objeto comenzó a desviarse casi de inmediato. Sutil al principio, el cambio se hizo más pronunciado con cada observación, hasta que los números revelaron un hecho impactante. Su trayectoria se dirigía hacia Marte. Esto no era aleatorio. No era por casualidad de la mecánica del universo. El nuevo objeto había estabilizado su curso en una dirección que parecía un intercepto con la órbita del planeta rojo. Las aspiraciones de la humanidad por Marte, sus rovers, orbitadores, visiones planificadas de colonización y misiones estaban en peligro. Un cuerpo que pudiera resultar en Atlas precipitándose hacia Marte podría destruir satélites, desestabilizar la delgada atmósfera marciana e incluso enviar escombros hacia la Tierra. Aún así, otros comenzaron a hablar de otra posibilidad. ¿Y si el curso no fuera destructivo sino intencional? ¿Y si Atlas se hubiera dividido para que una mitad pudiera continuar danzando con el Sol, mientras la otra se dirigiera al planeta que la humanidad ha considerado durante mucho tiempo como su segundo hogar? Aún más ominoso que la división en sí, fue el extraño vínculo que permaneció entre los dos cuerpos. Instrumentos de todo el mundo,
y en órbita descubrieron que sus pulsos electromagnéticos seguían sincronizados, destellando simultáneamente a pesar de su creciente distancia entre sí. Como faros gemelos, emitían ráfagas de radiación con una precisión inquietante, como si aún estuvieran conectados por un hilo misterioso. Sus pulsos, cuando se graficaban, mostraban un tiempo y frecuencias idénticos, variaciones idénticas, como si cada sección de Atlas permaneciera en comunicación con la otra, operando como un solo organismo a través de millones de kilómetros. Las implicaciones de esto asombraron a los científicos. Dos objetos separados, divididos y viajando en direcciones distintas, deberían haber perdido tal sincronía perfecta. Sin embargo, permanecían en armonía, y los resultados estaban por todas partes. Los satélites que orbitaban Marte comenzaron a registrar fluctuaciones inexplicables en sus sensores, como si el propio planeta rojo ya estuviera siendo afectado por el cuerpo que se acercaba. Incluso el telescopio James Webb, al intentar enfocarse en el área cercana a Marte, detectó interferencias. Sus instrumentos nublados por distorsiones rítmicas sincronizadas con los pulsos gemelos de Atlas. La idea tomó forma de que estos no eran dos entidades separadas, sino una presencia dividida, un fenómeno singular que vigilaba a través de vastas distancias. No era destrucción, era crecimiento. A medida que las trayectorias orbitales se hacían más claras, el terror crecía. El segundo objeto no solo estaba pasando cerca de Marte, estaba convergiendo con una precisión alarmante. Su trayectoria se cruzaba con el área ocupada por los satélites y rovers del planeta, como si el planeta rojo hubiera sido seleccionado como objetivo. ¿Era esto una coincidencia o era intencional? Los gobiernos se apresuraron a mover naves espaciales, pero los observatorios privados y los astrónomos independientes comenzaron a observar un fenómeno aún más desconcertante. El segundo objeto no solo brillaba, emitía patrones de luz estructurados, espirales, cuadrículas y formas geométricas parpadeantes a través de su halo esmeralda, como si escribiera en el cielo. Algunos compararon estos patrones con constantes matemáticas, otros notaron un inquietante parecido con símbolos antiguos encontrados en la Tierra, tallados en piedra. Muchos lo vieron menos caótico que el reflejo de la luz solar de un cometa, más como un mensaje, una exhibición enfocada en Marte. Si el primer fragmento de Atlas era el heraldo, una pieza destinada a completar su curso alrededor del Sol, entonces el segundo parecía ser un mensajero, una presencia con la mirada fija en el planeta rojo. Y con cada hora, la pregunta se hacía más difícil de ignorar. ¿Fue Marte elegido como un lugar, un escenario o algo mucho más alarmante? A medida que el segundo fragmento de Atlas continuaba su progreso constante hacia el planeta rojo, los astrónomos comenzaron a notar cambios sutiles en el propio Marte. La delgada atmósfera, típicamente tranquila y predecible, comenzó a mostrar disturbios repentinos, tormentas de polvo que se formaban en patrones demasiado organizados para ser aleatorios, girando en una simetría inquietante. Las cámaras orbitales captaron destellos débiles en la atmósfera superior, como si el planeta estuviera respondiendo al acercamiento del cuerpo con sus propios picos de energía. Algunos descartaron estos como eventos climáticos marcianos aleatorios, pero el momento coincidía demasiado perfectamente con los pulsos de Atlas. Aún más extraño, la débil magnetosfera de Marte, normalmente casi inexistente, comenzó a mostrar fluctuaciones, brillando débilmente en escaneos ultravioleta, como si estuviera siendo reavivada. Era como si el acercamiento del fragmento ya estuviera ejerciendo influencia en el planeta, como una mano que se extiende antes de hacer contacto total. La imagen era aterradora para quienes observaban, una sombra teñida de verde cayendo sobre un mundo que la humanidad siempre ha soñado reclamar, ahora afirmado por una entidad alienígena antes de que pudiéramos llamarlo nuestro. Estos fueron los argumentos de algunos científicos. Simplemente, las tormentas atmosféricas, alteraciones provocadas por interferencias electromagnéticas, pero la simetría era innegable. Otros se atrevieron a proponer que las tormentas no eran más que una señal. Marte, convertido en un lienzo para el mensaje del fragmento,
como si el mundo ahora formara parte de una conversación, escrita en luz y tormentas. La humanidad observó con asombro cómo el planeta rojo, pintado de verde por fuerzas que nadie podía controlar. El Marte mecánico de la raza humana estaba poblado por embajadores que enviaban imágenes, informes meteorológicos y datos geológicos. Sin embargo, a medida que el fragmento se acercaba, uno por uno, esos rovers comenzaron a quedar en silencio. Al principio fue algo menor: pérdida intermitente de señal, transmisiones retrasadas. Luego los flujos de datos completos se cortaron, reemplazados por archivos corruptos llenos de rayas de estática de color esmeralda. Los ingenieros de Minemes Industries, la Tierra, se apresuraron a recuperar las conexiones, solo para descubrir que los sistemas, que habían funcionado impecablemente durante años, ahora se negaban a seguir órdenes. En los raros momentos en que se recibían datos, contenían imágenes extrañas, destellos débiles de formas geométricas grabadas en las sombras extrañas que se extendían por el polvo, el entorno y, en una ocasión, un resplandor verde emergiendo del horizonte. Estos fueron llamados fallos por la NASA, pero entre los ingenieros que los vieron antes de que fueran archivados en secreto, los murmullos se hicieron más fuertes. Los exploradores que enviamos no fallaron. Estaban siendo silenciados, como si algo no quisiera que describieran lo que observaban. Hace mucho tiempo, la comunidad científica global se unió en una observación cautelosa de Atlas, que se dio bajo el peso del camino tomado por el segundo fragmento. Un grupo, insistente en que seguía siendo un objeto natural, actuaba de maneras que nadie había registrado antes. Argumentaban que se explicaba por coincidencia en lugar de intención, pulsos geométricos y exhibiciones sincronizadas. El otro bando, cada vez más ruidoso, declaraba con cada nueva anomalía que Atlas había demostrado su artificialidad, vivo o inteligente. Debates apasionados estallaron en conferencias y foros privados. Algunos científicos exigieron transparencia a la NASA, la ESA y la CNSA de China, acusándolos de ocultar datos que podrían corroborar la verdad. Otros advirtieron que revelar todo podría causar pánico mundial. Mientras tanto, documentos filtrados insinuaban que los satélites militares ahora vigilaban el fragmento en secreto, no como una curiosidad científica, sino como una amenaza potencial. Atlas ya no era visto por el mundo como solo un cometa. Había evolucionado en algo más grande, una prueba de lo que la humanidad estaba dispuesta a creer frente a lo imposible. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. A medida que el fragmento se acercaba, Marte se posicionó en su órbita, entre el planeta y el Sol, creando un espectáculo nunca antes visto. Para los telescopios en la Tierra y en órbita, Marte desapareció bajo un velo de luz esmeralda, una ruptura con la noche, pero de una luz deslumbrante. El planeta rojo, bañado en esa luz, brillaba como un farol, pulsando con fragmentos de energía. Los observadores juraron haber visto patrones cambiantes ondulando por su superficie. Contornos vastos, espirales y hexágonos que se extendían entre los polos. Durante varias horas, Marte perdió el carácter del planeta que siempre habíamos conocido y, en cambio, se asemejó a un faro vivo y vibrante, un mundo tomado por el sonido de Atlas. Cuando el eclipse terminó, el planeta reapareció, pero nada se sentía igual. Marte había sido marcado, y ya fuera una advertencia, un cambio o el comienzo de algo más profundo, la humanidad entendió que había presenciado recientemente una historia cósmica que nunca sería olvidada. En los días siguientes al eclipse de Marte Esmeralda, los monitores sísmicos, aunque la mayoría estaban funcionando mal, comenzaron a detectar patrones que nadie podía explicar. Los temblores no eran esporádicos, sino vibraciones rítmicas que pulsaban en perfecta armonía con la luz del fragmento. Estas ondas se hundían profundamente, resonando desde debajo de la corteza del planeta, como si algo hubiera sido despertado por la resonancia. Los rovers que aún funcionaban, enviando datos fragmentados y extrañamente registrados, mostraban fluctuaciones en la firma magnética del suelo, sugiriendo enormes vacíos o estructuras bajo la superficie siguiendo la señal.
Algunos científicos teorizaron que antiguos sistemas volcánicos estaban volviendo a la vida, agitados por la energía de los fragmentos. Pero otros mencionaron un concepto más aterrador, que Marte había estado esperando, inactivo, guardando secretos bajo su polvo que solo un visitante como Atlas podía desbloquear. Esto ya no era simplemente un caso de anomalía cósmica, era una interacción premeditada entre un planeta y algo que lo había elegido, como si Marte mismo hubiera sido parte de este plan todo el tiempo. La resonancia luego viajó repentinamente más allá de Marte. Los radiotelescopios en la Tierra comenzaron a captar ecos débiles pero irrefutables del mismo pulso que una vez unió los dos fragmentos de Atlas. Al principio, las señales parecían débiles, llegando como ruido de fondo, pero pronto se intensificaron, repitiéndose en intervalos regulares demasiado precisos para ignorar. Cuando se descompusieron en espectrogramas visuales, los pulsos revelaron formas repetitivas, espirales, hexágonos y patrones inquietantemente similares a las geometrías observadas alrededor del fragmento cerca de Marte. Esto ya no parecía un espectáculo lejano, confinado al planeta rojo. Había cruzado el espacio y nos alcanzó, transportado a la oscuridad como un mensaje transmitido deliberadamente. Los gobiernos se apresuraron a capturar y clasificar las señales, mientras que los investigadores independientes que obtuvieron fragmentos iniciales subieron hallazgos en línea antes de que sus cuentas desaparecieran misteriosamente. Para empezar, la humanidad se dio cuenta con el tiempo de que la división de Atlas y su viaje a Marte no eran eventos aislados. Eran parte de algo más grande que se extendía hacia la Tierra misma. Y sin importar cuál fuera el mensaje, apenas había comenzado a ser escuchado. Observamos durante 3 meses cómo Atlas desafiaba las leyes de la naturaleza, brillando como una entidad viva, pulsando como un corazón en los cielos. Pero cuando se dividió, la humanidad comenzó un nuevo capítulo en la narrativa de este visitante interestelar. Una pieza permaneció en su trayectoria que parecía conducir al Sol, mientras que la segunda, desempeñando el papel de heraldo, alteró su curso hacia Marte con una delicadeza deliberada. Lo que pasó después cambiará para siempre nuestra percepción no solo de Atlas, sino del universo mismo. Marte, el planeta más famoso soñado para colonizar, se convirtió en el escenario de algo cósmico, algo antiguo. Las tormentas de polvo se reorganizaron en espirales de simetría inalcanzable. Phobos, la Luna y Deimos también brillaron con un resplandor esmeralda, y la corteza del planeta rojo tembló con ritmos que estaban en sintonía con la energía del fragmento. Marte no estaba siendo golpeado, estaba siendo encendido. El eclipse esmeralda, la resonancia debajo, el repentino silencio en la superficie de nuestros rovers, todo apuntaba al mismo hecho impactante. Atlas no estaba destruyendo, estaba despertando. Y luego el sonido resonó, el mismo pulso que sincronizó los dos fragmentos, y transformó a Marte en un faro resonante, llegó al otro lado del vacío del espacio, la Tierra. Al principio fue débil, un susurro bajo en la estática de los radiotelescopios. Pero creció más fuerte, estructurado, innegable. Había patrones, geometría, matemáticas, orden, similares a los símbolos tallados en piedras antiguas por civilizaciones desaparecidas hace mucho, los mismos mitos de estrellas gemelas y serpientes verdes dividiendo los cielos. Era como si Atlas no solo regresara a nuestro sistema solar, sino que trajera a nuestra mente un ciclo humano presenciado anteriormente. El silencio de la NASA es posiblemente el indicador más revelador de todos. Saben que las señales han llegado a la Tierra. Saben que Atlas ya ha comenzado a transformar Marte. Y saben que, si esto es un ciclo, no somos la primera especie en presenciar el cambio del universo a Esmeralda y preguntarnos qué sigue. La verdad no dicha es que Voyager, Webb y los propios instrumentos de la Tierra ahora confirman idénticamente. Atlas no es un asteroide, un cometa ni un accidente. Es un procedimiento, un plan y una presencia con intención. Mientras esperamos ahora, ya no se trata de si Atlas está vivo. La cuestión
es si eligió usar a Marte como su cuna, o si el primer paso es solo un despertar allí, hacia algo más grande que pronto incluirá a la Tierra en su totalidad. Porque las señales ya no están asociadas con un solo mundo. Están presentes y pulsando en nuestros cielos, vibrando en nuestras máquinas y posiblemente afectándonos profundamente. La cuenta regresiva ya ha comenzado, y cuando Atlas siga, adelante. La humanidad enfrentará una verdad para la que no estamos preparados, que no estamos observando un cometa de otra estrella. Estamos experimentando un despertar que puede redefinir nuestro lugar en el cosmos para siempre.